Con ustedes, iniciando una semana más, con mucha fe, con mucho optimismo, con muchas ganas de seguir adelante, con mucho calor aquí en el sur de la Florida, con un calor impresionante y cada día aumenta más y más y más, pero bendito sea Dios, estamos vivos, podemos hablar con ustedes. Gracias a Félix Contreras por unirse, gracias a todos los que están llegando, a JDMS72, Berta Martínez, gracias a Antonio Paredes. Gracias, Estelino Ferrer TV. Estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Ese circo que tiene detrás y esos globos es que estamos celebrando nuestro quinto aniversario de manera simbólica, ya que ustedes saben que no estamos haciendo fiesta por la situación de nuestro país y ahora de nuestros hermanos colombianos, que esperemos que todo salga para bien pronto. Gracias, hoy tenemos doble tanda, hoy tenemos nuestra cita con nuestro médico primario, el doctor Ernesto Hernández de Armas, que estará en breves minutos con nosotros, en nuestro médico primario de 6 a 7 de la tarde. Y luego tenemos a las 7 en punto una cita muy importante. La cita es con Venezuela y nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que un geólogo e ingeniero llamado Feliciano De Santi. Feliciano De Santi, el ingeniero y geólogo Feliciano De Santi, que nos va a aclarar toda la situación, cómo está, qué está pasando. A ver, él aparentemente me va a poder decir dónde es que están pasando más necesidades allá en nuestra Venezuela. No queremos que se olviden del país, porque todavía es que, ahora es que empieza lo más fuerte, dicen los psicólogos, los médicos y todos los que están auxiliando a nuestros hermanos de Venezuela. Recuerden que nosotros tuvimos dos terremotos, con nuestros hermanos allá en Venezuela tuvieron dos terremotos y la situación es sumamente delicada y fuerte. Se está trabajando duro porque ya saben que somos huérfanos en Venezuela, no tenemos papá, no tenemos máquina, no tenemos nada, ni padrinos tenemos. Pero hay gente maravillosa que ha puesto sus manos, su buena intención, los que vinieron de afuera, de otros países, los topos, todos, mucha gente ayudando. Eso sí hay que agradecerlo eternamente. Carlos Rueda, buenas tardes Carlos, bienvenido a Lino Ferrer TV. Todos estos días hemos estado haciendo programas dedicados a estar apoyando pues a nuestro país y no queremos olvidarnos. Según los psicólogos, este es el peor momento para que olvidemos a Venezuela ni a Colombia, porque ahora es el proceso y apenas Colombia tiene un par de semanas tratando de sacar los escombros, de recuperar gente viva. Es un trabajo muy grande, pero sabemos que con la ayuda de Dios y tanta gente maravillosa que hay en el mundo, eso se va a resolver. Buenas tardes Lino, qué bueno tu espacio y sano, que es lo mejor. Gracias Marco Chacín, muchísimas gracias. Así es que estamos tratando de hacerlo todo lo posible, porque sean así, y pronto traeremos uno que va a ser, si todo sale como está, lo estamos preparando, les va a gustar muchísimo, 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 porque es maravilloso para todos ustedes. Esa es nuestra misión, no nos vamos a poner a... Lo demás, los otros rubros están llenos, como el nuestro no hay. No importa que no tengamos 700.000 seguidores, pero tenemos 73.000 y pico, y con eso vamos bien, vamos bien. Mi mamá esperó para parirme a mí 9 meses, que yo esperé 9 meses por los seguidores, pues aquí estamos a la orden, de verdad que estamos a la orden para ayudarlos, para ayudarnos los unos a los otros. Yuraima Bolívar, bienvenida. No hemos tenido invitados los sábados porque por la situación del país, nuestros compañeros actores, actrices que invitamos los fines de semana, pues ahorita no están en ánimo de dar entrevistas, porque inclusive creo que apenas están comenzando a organizarse para volver a trabajar, aunque sea en teatro, ¿no? Sobre todo los actores, porque ya la cosa está muy, 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 muy difícil en nuestro país. Carmen López, bienvenida. Lisbeth Arenas, bienvenida Lisbeth. Cuénteme dónde están, de qué país están escribiendo para yo saludarlos. Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida. Díganos ustedes dónde se encuentran para saludarlos. Si están en Venezuela, en qué estado, para saludar los estados. Vamos a sentirnos chéveres. Mientras que en breves instantes debe llegar nuestro querido doctor Ernesto Hernández de Armas, a quien ustedes, los que se queden para el programa, pueden hacerle cualquier tipo de preguntas. Él está
a la orden para responder todas sus preguntas, todas sus inquietudes, al igual que yo también, si tienen, yo no le puedo responder por medicina, pero si le puedo responder por, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estamos a la orden, de verdad que sí. Freddy Durán, buenas tardes Freddy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Esto es Lino Ferrer TV. Tenemos un canal en YouTube, arroba Lino Ferrer TV también en YouTube. Ahí pueden ver más de 350 entrevistas a grandes estrellas de la época de oro de la televisión de Venezuela, a escritores, a psicólogos, hasta el tarot lo tenemos allá. Vayan. Suscríbanse al canal que no cuesta nada. María Margarita, 1218, buenas tardes, bienvenida. María Teresa, 4979. Caramba, ¿qué significarán esos números? María Teresa, Chacín, no, Chacín no es. Tan bella la Chacín, anda por ahí haciendo un podcast, no se lo pierdan. Apoyen la música venezolana sobre todo. Y aquí nosotros celebrando nuestro 5º aniversario, hace 5 años ya comenzamos con este proyecto y estamos muy felices. Y Danis Design, diseñadora, qué bello. María 4979, Teresa, hola María Teresa, ¿cómo estás? ¿De dónde nos escribes, María Teresa? Ella puso así, hola. Yo seguí la onda, pues. Hoy es lunes, tenemos que tener estos ánimos arriba, con muchas ganas, con mucha fe, con mucho optimismo, con muchas ganas de seguir adelante, pidiéndole perdón a Dios. Ivonne Moreno, hay que hablar con su Diosito, con el santo, con quien crean. Me encanta verte. Muchísimas gracias, María Teresa. A mí me encanta leerte, porque no puedo verte. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos echando la luchita. En la luchita no se dice, en la buena lucha. A nosotros nos gusta hacer estos canales, esos programas toda la semana. Así que, y ya son 5 años, o sea que no es que estamos sufriendo haciéndolo, no señor. La pasamos bien, nos divertimos. Pero nos gusta mucho, sobre todo, que haya feedback de ustedes, de nuestros seguidores, que nos hablen, que nos pregunten, que nos digan, que nos busquen la lengua, pero la lengua no, las palabras para responderles, ¿ok? Vicunas, ay Dios mío, vicunacas textiles. Ay, ¿qué dice? Es un placer para mí. El placer es mío, mi reina. Muchísimas gracias. Recibirte con los brazos abiertos. No se ven los brazos, por aquí están. Aquí dice vicunacas. Yo no sé. Marlene Pimentel. Bienvenida, Marlene. ¿De dónde nos escribes, María Teresa? Y Marlene Pimentel también, para buscar un tema de conversación. Mañana tenemos cita con la gastronomía, no se lo pierdan, a las 7 de la noche con nuestra querida Ligia Espinosa. Y hoy a las 7 tenemos un programa que se llama Cita con Venezuela, Cita con Venezuela, y vamos a tener un geólogo, señores, un geólogo e ingeniero llamado Feliciano de Santi, que él nos va, si Dios quiere, a informar todo lo que está pasando en Venezuela. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz aniversario. Yo cumplo año el 27 de noviembre, en la cual me puedes mandar un regalo. Tú estás en Tenerife, qué rico. Ahorita ya ha pasado el calor o sigue el calor por allá. Creo que hay mucho, ¿no? En Venezuela también hay mucho calor, nos dijeron. Imagínense, en Venezuela, en lugares donde no hace calor, está haciendo calor. Está lloviendo, parece que estuviéramos aquí en Miami. Aquí sí está haciendo mucho calor, señores, de verdad. Si ustedes me ven la cara roja, no es que me maquillaron ni nada por el estilo, que esta mañana salí a hacer una diligencia y me quemé sin protector, nada. Miren, esa cara roja, como que... Bueno. Rite tengo solo para mí, por ahora. R-I-T-E, no, ¿qué significa eso?
Te tengo solo para mí por ahora. Ah, mírala, qué egoísta. Ahora estamos más solos. Mucho calor horrible. Hay que buscarle el lado amable, chica. No digas que es horrible. Nada que venga de Diosito es horrible. Pero hay un calor de madre, sí es verdad. Yo te lo creo, yo te lo creo. Así está el mundo está caliente. Caliente, 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 caliente. Pero hay que buscar el... Si yo les cuento algo, en esta oficina hoy se dañaron los dos aire acondicionados. Dos están dañados y estamos esperando que vengan a arreglar. ¿Qué les parece esa maravilla? Mucho calor, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con nuestro querido doctor? Debe estar por llegar porque él es muy profesional. Así que ya lo saben, señores, aquí estamos a sus órdenes. Mañana tenemos, como les dije, cita con la gastronomía. El miércoles cita con la psicología. El jueves tenemos cita con estilos de vida a las 6 y a las 7 cita con eh, etiqueta y protocolo. Señores, no se pierdan las clases de etiqueta y protocolo, tampoco están muy buenas. Yo estoy en el sur de la Florida, en Miami, Miami, Venezuela, en Miami, USA. Irene Demente, no, Irene de Mestre, Irene de Mestre. AJ González se unió, Carolina RDS, de C, Carolina, bueno, bienvenido. De cita, ya llegó el doctor. No sigo leyendo porque ya llegó el doctor y me voy a volver loco aquí buscándolo a ustedes. Y el de madre, buenas tardes, de madre. Ahí te lo dejo, ahí lo tengo. Muy buenas tardes, mi querido doctor. Bienvenido, 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 bienvenido. Sube un poquito, baja el teléfono porque se le ve nada más el cuello. A ver, ahí, No, bájale un poquito más el teléfono. a ver. Tengo que tenerlo apoyado en algún lugar porque si no se me cansa la mano. Yo no estoy tan nuevo como tú. Apóyelo, no tiene dónde apoyarlo. Ah, caramba, pero yo le vi un aparato blanco allá en su oficina. Sí, ese se me quedó. Qué cosa, pero y- bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado ese? ¿Cómo estuvo ese? Donde estuvo haciendo un curso, un simposio, ¿cómo era? Ah, no, me dijeron que llamaste alrededor de unas 37 veces. Ay, Él nada más que espera que yo me mueva y ya llama alrededor de 7 8 veces diario. qué horror. La Y gente cuando, está mal cuando hablada. yo, pero cuando yo estoy, tú nada más que me llamas unas 20 veces a la semana. Pero cuando yo no estoy, entonces la dosis sube. Y todavía no me he enterado de tantas. Todavía no nadie me acaba de decir, pero que lo que quería Lino por fin. Ay, qué Que horror. no, Lino cuando se aburre nos llama aquí y se entretiene hablando con nosotros. Y yo le coño, pues. No, mire, la estoy saludando la señora María Teresa, le está diciendo buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No, estaba concentrado ahí hablando de ti. Oye, ¿estás tomando qué estás tomando ahí? Wiki. Yo me imaginé, si no Ah, invitan. agüita, agüita. Qué bueno. Y entonces, no, doctor, yo llamé. ¿Por qué llamé? Ah, por el bendito resultado del MRI, pero ya, que a usted no se lo habían dado y resulta que no se lo habían dado porque no, bueno, no quiero hablar, no, está bien, pero ya el MRI está donde está y tengo cita mañana a las 11 de la mañana con el doctor Díaz, a ver qué es lo que, ese doctor es bien chévere. Y bueno, vamos a ver, pero lo más seguro es que me digan que tengo ¿cómo se llama esos dolores que dan en la espalda? ¿Los vieron? En los pies, en la pierna izquierda. Me has hablado varias cosas. ¿Tú sabes cuántas cosas pueden dar dolores? No, la que dan por los glúteos, que dan una pierna izquierda, en la nalga izquierda y sigue para arriba. El ciático, el ciático. Esa. Ah, Espero que no sea esa, porque tengo dos familiares que tienen de eso. eso es un cuadro generalmente agudo. Ojalá. Resuelve normalmente con tratamiento, pero resuelve.
Ojalá, pues tenemos un familiar que lo tiene amargado el dolorcito ese. A mí no, ahí yo estaba Oye, tranquilo. terminaste la terapia, ¿verdad? Ah, esa es otra cosa que resolví también. Se supone que ya usted debe tener la, 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 lo que ellos hacen, el resumen de lo que cómo me Ellos fue. mandaron dos cosas, mandaron primero un plan de cuidado y después mandaron el cierre, que son tan inteligentes, en vez de poner que no se habían cumplido los planes a un 100% para poder hacer una extensión, pusieron que los planes se habían cumplido al 100% y ahora no se puede hacer una extensión. Hay que esperar una semana para emitir otra orden. No, y dijeron que lo habían mandado y no habían mandado nada. No, mandaron dos notas que las revisé hoy. Claro, Eh, porque nosotros la pedimos sí, el viernes, el jueves de la semana pasada. pero una de ellas, que es la conclusión, que era para que, ¿sabes? Hubieran dicho por lo menos, se necesita extender unas terapias, que no se han Correcto. alcanzado los parámetros 100%, todo lo contrario. Pusieron que todo estaba perfecto al 100%. ¿Cómo tú haces una extensión ahora y le mandas a pedir al seguro una extensión? Eso fue, pero bueno, nada, así No, son las cosas. el muchacho que lo hizo delante de mí me dijo, mira, yo voy a decirle a tu médico primario que sí necesita un poco más, sobre todo para la estabilidad con las piernas, que eso es lo que te veo que te veo un poco está fallando. Yo le dije, pues mire, me he caído dos veces. No, y fue buena idea, porque incluso yo mismo te comenté, oye, dile que para hacer una extensión. Pero imagínate, tú pides una extensión basándote en dos cosas, que no se lograron los objetivos o que tú piensas que la extensión va a producir más beneficios cuando eso, tú sabes, va a producir beneficios y han sido pocas terapias. Pero entonces el hombre manda un summary final que todo está perfecto. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir ahí una extensión? Qué locura. Así está el mundo, doctor, tantos terremotos, muchos temblores, estamos todos así como desequilibrados. No, no, Pero hay que andar bien claro. menos mal que ya entonces ya cayó en sus manos. Yo creo en usted, No, 100%. ahí te lo voy a enseñar para que tú veas que desgraciadamente ahora nos toca esperar una semana para volver a emitir otra orden porque ya ellos reportaron que se habían cumplido los objetivos al 100%. Es hasta ilógico. Es hasta ilógico hacer ese tipo de reporte porque en el mejor de los casos no se ha cumplido un 100%. ¿No? Y está ilógico perdón, desde otro punto de vista que se echan para atrás ellos en el negocio porque ya se cumplieron, no hay más pacientes. Yo dije, bueno, esto está, ahí se lo enseño a Lino cuando venga porque para que después no diga que soy yo. No, ajá. No, eso sí no lo va a escuchar usted. Le echaré la culpa a la secretaria. No, Ay, yo doctor. bien, hoy estaba bien contento porque tengo un paciente que lleva conmigo como unos 12 años y empezó casi un mes, con una debilidad importante en las piernas y dolor en toda la parte posterior, las piernas, articulaciones. Le hice unos test, después le hice unos test más exhaustivos y por descartando llegué a un diagnóstico que a veces no es tan común y por un primario fácil así llegar y sospeché ese diagnóstico, le mandé el tratamiento un miércoles en la noche, estaba confinado a la silla de ruedas y hoy llegó caminando con la hija por la mañana a pedirme un sumario de la nota para ver el especialista y se cumplió el famoso efecto Lázaro, que tiene ese tipo de tratamiento. Sí, así se conoce en la medicina. Tratamiento específico cuando tú sospechas una condición determinada y me dio bastante alegría, un cambio rápido, radical, increíble, increíble. Se lo mando al reumatólogo ya completamente en la mano. Nada más que para que le diga, saludos, seguimos con lo mismo. Oye, ojalá pasara así con los pies míos, señor. Ahí hay que hacer un poco más de cosas, porque no creo que sea lo mismo. No, Acuérdate que hay mucho tiempo de desuso o no hubo un uso ni entrenamiento adecuado. Eso lleva pérdida motora, sensitiva, mixta, muchas veces sobre todo motora y de fuerza muscular, que lleva un periodo de rehabilitación mucho más intenso, entre otras cosas. Otras estamos trabajando en él. Pero es bien reconfortante cuando tú
no te sientes complacido, tratas de llevarlo todo hasta el final, logras llegar a un diagnóstico, pones en prueba y el resultado es bien positivo. Eso es súper satisfactorio. Sobre todo cuando te lo tomas en serio y no le dices, vete para aquí, vete para allá, vete para aquí, que es lo más, cuando uno manda, como a ti en algunos, vete para aquí, vete para allá, es porque hay cosas que ya se escapan ya del manejo ideal que uno quisiera y tiene que delegar en un proceso más especial o específico. Mire lo que Y le no dicen. siempre, y no siempre se llega al final. Perdón, le están diciendo de Cristi, efecto Lázaro. Bendito sea Dios y usted, doctor, dice. Ahí le voy a escribir directo. ¿Ah? Ahí le estoy escribiendo directo. Tengo un amigo que saluda así, saludos. ¿Qué pasó? Pues sí, ese fue el recibimiento hoy de tempranito, cuando y eso da mucha alegría, ¿entiendes? Y termina con su programa a las 6 de la tarde. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a ver si podemos hablar ya un poquito de la osteoporosis. Se nos ha quedado colgando la osteoporosis una y otra vez, y queremos ya darle paso a otro tipo de enfermedades también similares que son muy interesantes. Ah, se habla mucho de la osteoporosis. Aquí todo el mundo ha oído hablar de una u otra manera de la osteoporosis. Una pregunta, doctor. Yo soy nuevo en esto, usted sabe esto del único médico que tuve usted y desde que me quedé ahí me quedé. Pero yo oigo que la gente se queja de los dolores de la rodilla, de los dolores de los brazos, de eso de la osteoporosis, eso que le duele a uno al brazo, La osteoartritis, como ya hablamos de la osteoartritis y artritis. hablamos de la artritis reumatoidea, son las que realmente manifiestan con un dolor muchas veces intermitente de exacerbaciones que hacen que el dolor sea un poco más intenso. De eso no tiene nada que ver con la osteoporosis. La gente confunde muchas veces la osteoporosis, el nombre te lo estoy diciendo, son poros, digamos, para que se entienda de manera bien básica. Es una enfermedad generalmente de evolución crónica, generalmente se conoce como primaria, que no tiene nada que ver con la idiopática, y secundaria A, y son problemas generalmente con, en otras palabras, con la reestructuración, remodelación de los huesos. ¿Ok? Normalmente en la persona normal, nosotros todos los días tenemos elementos como parte de la estructura ósea que se dedican a destruir ciertos huesos que están ligeramente, digamos así, dañados y a la misma vez reponer esos huesos con nuevos elementos óseos para mantener ese tipo de equilibrio en la estructura ósea. La estructura ósea tiene una parte cortical o de corteza ósea, que es la más gruesa, y la trabecular, que son como trabéculas en las cuales forman como una net, digamos, como una red trabecular que mantiene, estabiliza y amortigua, por así decir, la sobrecarga que llevan como tal el esqueleto óseo. Y eso es lo que normalmente ocurre en la persona normal. En el caso de la osteoporosis, que es la más común o la que más yo veo, es la relacionada con la edad, la age-related o la senil, o incluso la postmenopáusica o la menopáusica temprana, o un cambio hormonal temprano que puede llevar a ocurrir estos cambios que ocurren en el hueso, que en otras palabras llevan a la afinación, la disminución de la cortical, de la corteza del hueso y la cantidad de trabéculas que a la misma vez forman ese tipo de red que le dan estabilidad y sopor al hueso y evita que el hueso sea más frágil ante ciertos traumas que muchas veces son traumas comunes y simples, pero que pueden llegar a ser patológicos y convertirse en fracturas secundarias o patológicas a medida que avanza la edad. La osteoporosis es una condición manejable, tratable, pero no deja de ser una enfermedad progresiva. Con la edad, por supuesto, la osteoporosis tiende a verse más frecuente.
Y lo primero que me preguntan es, ¿la osteoporosis duele? Y la respuesta es no, no hasta que ocurre una fractura. Una de las formas de osteoporosis que hay, que es la famosa osteoporosis asintomática, entre comillas, porque la persona la tiene, a no ser que tú estés haciendo la pesquisa regular, indicada, diaria, la persona o por algún hallazgo encuentra que tiene osteoporosis, porque no ha tenido ningún síntoma. Generalmente la osteoporosis, esa concepción de que la osteoporosis, no la osteoartritis, que ya hablamos de ella, que esa sí duele, puede hacer exacerbaciones, puede aumentar por algún tipo de trauma, sobrecarga, etcétera. La osteoporosis normalmente, a no ser que sea secundaria a otra condición, no duele, a no ser que ocurra una fractura. ¿Ok? Por lo tanto, la osteoporosis es una condición que tiene factores de riesgo que no pueden modificarse, que existen y están presentes, y existen factores de riesgo que tú puedes manejar y hacer o prevenir que la condición sea algo más, digamos, severa o más relevante, y tú puedes ir contribuyendo a la prevención, incluso de edades tempranas. Entre los factores de riesgo que se conocen, se sabe que uno es, por supuesto, que la inmovilidad, falta de actividad física de manera regular. ¿Por qué? Porque la inmovilidad lleva a la disminución de ¿qué? De la inducción de la densidad ósea, que lleva a la sobrecarga, a la ayuda muscular, con el aumento de, por supuesto, de la masa muscular, mejora indirectamente, por supuesto, la densidad o la masa ósea, como le quieran llamar, y eso lleva a un mejor fortalecimiento, por supuesto, de los huesos. Y a largo plazo, por supuesto, va a prevenir lo que sintomatológicamente se conoce como las fracturas, que son las que producen generalmente el dolor óseo secundario a la osteoporosis. Por supuesto, el sexo femenino pues es más propenso por el problema de la disminución hormonal de los estrógenos, que es la hormona, digamos, de más alta concentración en la mujer antes de la menopausia. A medida que va pasando la menopausia, pues la disminución del estrógeno va llevando concomitantemente a un aumento de los elementos, que vamos a hablar rapidito de cómo se llaman, de los elementos que producen la reabsorción ósea, con una disminución o pérdida del equilibrio de la fabricación ósea. Y esto es más frecuente, por supuesto, en la mujer. Se ve mucho más en la raza, cuando hablamos de la raza blanca, en la persona delgada. Increíblemente ahí los que son un poquitico más obesos, somos un poquitico más obesos y con más masa muscular y más masa grasa, digamos, densidad de la grasa. Hay una producción indirecta del estrógeno en el tejido adiposo, y esto ayuda indirectamente a que haya una discreta protección a nivel óseo con la fabricación y el equilibrio este que estábamos hablando. Por supuesto, fumar es un factor de riesgo, el alcoholismo es un factor de riesgo, enfermedades secundarias, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, el aumento del consumo crónico de corticosteroides, prednisona, prednisolona, algunos tipos de medicamentos, incluso algunos tipos de antidepresivos, pueden llevar a la disminución de la fabricación ósea, la absorción ósea, la remodelación ósea, y lleva, por supuesto, a una disminución de la cortical, de las cortezas trabeculares, los elementos trabeculares óseos, que son los que le dan el fortalecimiento, el endurecimiento a los huesos. Yo tengo un modelo allá pequeño, bien manuable, de cómo se ve en el hueso la osteoporosis, cómo se ve. Pero más o menos el nombre te da una idea. Osteo, hueso, poro, porosis, poros, sobre todo en la masa trabecular ósea, con disminución de esa densidad, de ese espesor que le da fortalecimiento, por supuesto, al hueso. Existen dos elementos que intervienen. Aparte, existe, por supuesto, un patrón familiar. Se ha visto incluso, hay quien ha descrito, existen algunas, la Sociedad Reumatológica ha descrito incluso no solamente un patrón familiar, sino una tendencia a verse, por ejemplo, en familiares de primer grado, digamos, una madre que tuvo osteoporosis
con fractura ósea, la hija lo puede ver y así subsecuentemente se puede ver ese tipo de patrón. Otro de los factores de riesgo, por supuesto, es muchas veces de manera temprana los cambios hormonales que pueden producirse. Pero generalmente es más común en la mujer, no es que sea absoluto de la mujer, pero se ve con mucha más frecuencia en la mujer y por eso, como parte de las indicaciones o pesquisas para prevenir, evaluar cómo está ese espesor óseo para la prevención de complicaciones, se hace la densidad ósea y tú te das cuenta que ese tipo de pesquisa se empuja más hacia el sexo femenino que hacia el sexo masculino. El hombre, a medida que pasa los años, la disminución hormonal en general se hace más progresiva definitivamente, pero generalmente el estrógeno, que es, digamos, el elemento más importante protector en la mujer, nosotros los hombres generalmente siempre ha sido menor y se hace incluso más sostenido, mucho menor con el transcurso de la edad y por eso se hace más tolerable. Y aunque hay una densidad ósea que puede ocurrir, yo tuve un paciente de los casi, en un momento determinado, casi de los 1000 pacientes que se veían donde yo estaba, solamente teníamos un hombre con osteoporosis y otro con una osteopenia, que es disminución de la densidad sin llegar a ser parte o ser una osteoporosis. Y generalmente todos los demás eran mujeres. Pero no quiere decir que sea exclusivo de la mujer. Le están preguntando que si esto se hereda. Existe un patrón familiar y hay incluso en la sociedad reumatológica, por lo menos lo último que he revisado, se piensa que existen genes asociados con la posibilidad de sufrir, sobre todo con los familiares cercanos, o sea, primera línea, primera generación. Se ve de esta manera frecuente. No es un único factor, es multifactorial, por eso muchos de los diagnósticos que yo hago desde el punto de vista geriátrico, que es la mayor parte de los pacientes que yo veo, geriatría, la mayoría, por no decir que el 95, el 90% de los diagnósticos son age-related, son relacionados con la edad, una osteoporosis relacionada con la edad. ¿Okay? Los dos elementos que se encargan, y no voy a hablar de las hormonas como tal, de la paratormona, de la calcitonina, que son otro tipo de elementos hormonales, para no enredar mucho esto, que intervienen con, digamos, el equilibrio óseo, existen dos elementos importantes aquí en lo que es la destrucción, degradación o, digamos, la remodelación ósea, que están los famosos osteoclastos, que son los que se encargan de desbaratar, destruir, digamos, remodelar los elementos óseos, y los osteoblastos, que son las células específicas que se encargan de la producción, digamos, parte de la fabricación. Son los ladrillos, los osteoblastos del hueso. ¿Okay? Y los osteoclastos son el martillo, digamos, que es el que hace más débil, hace los huecos, hace los poros y hacen más débil los elementos corticales de la corteza cortical ósea y de los elementos trabeculares de los huesos. Y ese tipo de equilibrio que, como había hablado anteriormente, forma parte de un individuo normal, la destrucción debe venir con la remodelación al mismo tiempo, este equilibrio se pierde y se produce el famoso balance negativo con más destrucción que remodelación ósea, y eso es lo que lleva a grandes rasgos a disminución del grosor de la corteza de los huesos, de la disminución de la cantidad de trabéculas óseas, y hace que el hueso sea mucho más débil, mucho más susceptible al trauma, incluso a las famosas fracturas espontáneas que pueden ocurrir muchas veces, y hasta un tercio de los pacientes pueden llegar a no sentir dolor, que es algo bastante llamativo. Y eso es lo que realmente, entre una cosa y otra, creo que he sido lo bastante bajo para que no, porque ya en 3 ocasiones me han dicho, tiene que bajar un poquito el lenguaje técnico, tiene que hacerlo más factible, y creo que estoy tratando de hacerlo lo más entendible, lo más básico posible, para que no me pase lo que me pasó cuando roté por ortopedia, rápido, en paréntesis, cuando estudiaba en Cuba en ortopedia. Estaba rotando con los especialistas, había un especialista que era un tremendo chivador, y viene una paciente y le estaba tratando de explicar por qué se le había producido la fractura,
y le estaba explicando, mira, esto se pasó por esto, qué sé yo, qué sé cuándo, un lenguaje bien simple. Y la mujer le dice a él, no lo entiendo, no lo entiendo. Y él trata de nuevo explicar, coge un papel, le dibuja, le enseña y le explica y le dice, ¿entendió? Y dice la mujer, doctor, de verdad que no logro entender por qué me fracturé el brazo. Y entonces él me mira y dice, la fractura ocurre cuando hay un desbalance entre lo que es los osteoclastos, los osteoblastos. Eso hace que el hueso sea más débil y por un cambio traumático, fue un trauma directo, provocó. Bueno, le dio una explicación increíblemente médica y le dice la mujer, ¿entendió? Digo, doctor, ahora sí entendí perfectamente. Entonces, la mujer se fue muy complacida con la explicación aquella. Entonces, lo que estoy tratando de que no me vuelvan a decir, porque es verdad que a veces uno no se da cuenta y se le va sin querer Es una mucho palabra lenguaje. que ahorita no me recuerdo, pero me hubiese gustado saber qué era. Aquí le pregunta a Cristi que si hay algún suplemento para prevenirla. Sí, la suplementación de calcio y vitamina D y algunas cosas bien simples que se pueden hacer, sobre todo cuando empieza con la menopausia o perimenopausia en la mujer, son ideales. Algunos autores han dicho que el uso de algunos elementos de suplementación ha sido controversial en el pasado. Sin embargo, algunos elementos activos medicados, como es el calcitriol, que uno lo manda, por lo menos aquí en Estados Unidos, por receta, ha sido muy beneficioso, sobre todo cuando existe un T-score, de lo que vamos a hablar más adelante, que forma parte de lo que tú haces cuando mandas una densidad ósea para medir. Una de las cosas que uno valora es el famoso T-score. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y ese T-score te va a dar en qué rango y en cuántos elementos está o en cuántas partes puede haber o está más cercano ya a la osteoporosis, y tú puedes empezar a usar el calcitriol. La vitamina D y el calcio se puede usar como parte de suplementación, aunque en algunos autores consideran que es controversial su uso. Yo lo he usado y me parece excelente cuando tú sepas que la persona es un buen candidato. Eso es una de las cosas más importantes. Caminar, se sigue abogando por caminar. El caminar y hacer algunos tipos de ejercicios mejora la densidad ósea y por supuesto mejora los elementos de estabilidad de los huesos a diferentes niveles. La evolución, que era lo que íbamos a hablar más adelante, estos elementos, por supuesto, lo que no vas a poder cambiar son las cosas que son factores de riesgo no modificables. Pero en cuanto a modificables, pues de nuevo, el fumar, el alcoholismo, el mantenerse activo, el caminar de 30 a 40 minutos, 3 o 4 veces a la semana es ideal. Algunos elementos de fortalecimiento muscular, pues también son cosas importantes. Eso es lo más básico, lo más esencial. Han llegado a mi consulta gente con algunos tipos de componentes que yo no sé de dónde han salido, que a veces me dan temor, porque todo lo que la persona no sabe es que muchos de estos elementos que uno consume no solamente pasan por el hígado, sino salen por el riñón y pueden producir un daño renal también. Entonces hay que tener cuidado con algunos tipos de suplementos, porque el papel aguanta mucho de lo que uno quiera poner. Y recordar que muchos de estos elementos que se venden como nutrición, adyacentes nutritivos, cosas así, no llevan un escrutinio, un detalle de evaluación más detallada que por la FDA y otro tipo de lugares que hacen un más detallado, vaya, la calidad de ese componente. Y ahí es donde vienen los problemas. La osteoporosis puede evolucionar, como hemos hablado. Puede evolucionar de una manera asintomática, tú la diagnosticas, la persona puede ser que nunca haga ningún tipo de fractura y pasen muchos años, así lo he tenido, y la persona no ha tenido problemas. Otra de las... Perdón, aquí le puso, señora Cristo otra vez, dice, osteoclastos. He entendido que son células que disuelven los cristales del fosfato. mitad verdad y mitad está mal. Porque los osteoclastos son células que destruyen los elementos óseos. Vaya, bien simple, para que tengan una idea. Y esta destrucción, que forma parte de la remodelación, los que hacen o los que llevan al cemento, al ladrillo, a la fabricación ósea,
son los osteoblastos. O sea, no se pueden confundir conceptualmente lo que es osteoclastos y osteoblastos. Los osteoblastos son los que trabajan directamente en los elementos de regeneración y remodelación positiva del hueso. Ah, pero mire, escucha esta partecita de ella, dice, los cristales de fosfato cálcico y digieren el colágeno para evitar la osteoporosis. ¿Verdad, doctor? El colágeno en esta situación no tiene la envoltura y el elemento fisiopatológico que la gente piensa. Totalmente no. Otro día vamos a hablar de algunos elementos de enfermedades del colágeno. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Si me pasa igual que la otra vez y me empiezo a ir por un lado, no vamos a terminar ni con la mitad del tema. Pero más o menos, los osteoclastos, de nuevo, son los elementos que forman parte, por supuesto, de los cambios de remodelación ósea, pero hacia la destrucción ósea. Y los osteoblastos van hacia la parte de la fabricación ósea. Bien simple. Conceptualmente hay confusiones con estos elementos y es realmente un proceso realmente largo, complejo, tiene varias señales, mediadores químicos, etcétera, que son bien complejos. Que si nos ponemos a hablar de eso aquí, conceptualmente va a ser un poco más difícil de entender. Lo que estamos tratando es que la persona normal, la persona que quiere tener una idea más simple de la condición, es lo que estamos haciendo esto, porque siempre pensamos, que es lo que habíamos hablado, que se haga esto para la persona de diario, la persona cotidiana, la persona de a pie, que tenga una idea bien directa, bien simple, ¿ok? Y a mí se me ha ido la mano a veces, por eso tengo que bajar a veces el lenguaje, y así es como deberíamos mantenerlo. De todas maneras, no tengo ningún tipo de oposición. Mi correo electrónico está, y si quiere, sin ningún tipo de problema, me envía la consulta en detalle más profundo, y con todo gusto le hago llegar el detalle a través del correo electrónico sin ningún tipo de problema, pero tratando de mantener cierto nivel y no irme muy profundo para que se entienda sin problema. Pero con todo gusto, me puede mandar a mi correo cualquier tipo de elementos más detallados y más profundos, y con todo gusto se los respondo para atrás, sin problema ninguno. Okay. Entonces, retomando el tema, mira, ya se nos está yendo el tiempo. No hemos hablado todavía de elementos clínicos importantes, ni de cómo se hacemos el diagnóstico, ni de tratamiento. Pues bueno, lo tendremos que dejar para la próxima, ya casi que nos tenemos que ir. Pero bueno, hablando de nuevo a la parte de las fracturas patológicas, a las fracturas patológicas, Cristi, no hay problema, sin problema ninguno, mándame un correíto que verás que con la duda y sin lugar a dudas te respondo para atrás, en menos de 48 horas te respondo para atrás, sin duda. Mándame la duda que tú quieras saber de eso y yo te lo mando, porque si no aquí nos vamos a extender demasiado. Mira, Lino, como me entretienes hablando, ya mira cómo estamos. Yo estoy tranquilo. Entonces, vamos por lo menos a la parte de las fracturas patológicas, que son bien interesantes. Muchas personas se producen fracturas patológicas en la columna, sobre todo de soporte. La columna vertebral en general, que tiene la porción cervical, torácica, lumbar y sacro o sacrocóxica, son las más afectadas, porque la cintura pelviana, la cintura pélvica, descansa el eje donde todo el peso, los cambios, los movimientos conjuntamente con los erectores espinales o los músculos paraespinales desempeñan una labor de ¿qué? De la absorción de los cambios en ese eje que lleva a la estabilidad de la columna, y mucho, por supuesto, con la edad y esa debilidad ósea que puede ocurrir como parte de la osteoporosis, se produce que ese hueso, ese cuerpo vertebral se vea lastimado. Por supuesto que la mayoría de las fracturas vertebrales ocurren en el cuerpo vertebral y ocurren por debajo de la vértebra torácica número 4 hacia abajo. Es muy raro y muy difícil, a no ser que ocurra un trauma directo,
que esa fractura patológica o espontánea por sobrecarga, torsión, incluso a veces un impacto, una pequeña caída, una contusión puede llevar a una fractura patológica que produce un daño, una fractura en el cuerpo vertebral, y muchas veces se produce sin dolor o con un dolor muy leve, pero en otros casos con un dolor serio que puede llegar a durar 2 semanas o más, y la persona reporta ese dolor, que casi siempre es un dolor referido. Quiere decir que puede llegar o transmitirse a otros lugares del área sin ser específicamente en el mismo lugar donde está ocurriendo, donde ocurrió esa fractura patológica. También hay que aclarar que esa fractura patológica vertebral es muy difícil o muy raro que haya o que lleve, perdón, a una compresión del canal o una compresión de las raíces que salen. O sea, es mucho más difícil que haga esa fractura una mielopatía o haga una, déjame bajar, una compresión del canal espinal o una compresión de ese elemento del nervio periférico que sale por el lado, digamos así, de la vértebra. Esas fracturas pueden incluso pasar con ese dolor, y sencillamente muchas veces he tenido casos que he mandado rayos X de tórax porque la persona va a hacerse como parte de un preoperatorio de la vista, y le mandan un rayos X de tórax y ahí se ve una fractura patológica que muchas veces tiene características de ser una fractura vieja que lleva tiempo ahí, y la persona dice, sí, ciertamente hace como 2 años tuve un dolor tremendo, me resbalé, me golpeé con algo que le dio dolor 2, 3 semanas y se pasó. Y ahí es donde uno muchas veces se da cuenta de que ocurrió una fractura patológica, que ocurre muchas veces, y puede ocurrir ese tipo de fractura patológica, por supuesto, con casos más severos de grado de osteoporosis. ¿Okay? Eso es con la parte de las fracturas patológicas. ¿Dónde ocurren más? ¿Cuáles son generalmente las características desde el punto de vista sintomático que más ocurren? Y por supuesto, generalmente el diagnóstico, en mi caso particular, ha sido porque ha venido la persona durante ese pequeño tiempo con ese dolor que muchas veces empezó espontáneamente y no recuerda que hubo un trauma, ¿ok? Y otras veces no, otras veces ha sido al azar que hemos diagnosticado y se ha visto ahí que ha habido una fractura patológica. En algunos casos, en ese tipo de fractura no se hace nada, en otros se puede hacer otro tipo de tratamiento que lo vamos a hablar en el próximo episodio, porque de nuevo ya absorbimos el tiempo. Te están preguntando qué es una fractura patológica. Todas las fracturas son patológicas por concepto. No hay ninguna fractura que sea fisiológica. Lo que el término de fractura patológica o fractura espontánea, mejor dicho, es la que ocurre cuando no hay un trauma o no se reconoce un trauma directo. Por ejemplo, una persona se cae, se dio en algún lugar y se fracturó la pierna. Una persona se cayó en el baño, en la bañadera, se dio un golpe y se fracturó la cadera. Esas son fracturas traumáticas directas, ¿ok? Y la fractura patológica o la fractura espontánea, que es la que ocurre muchas veces cuando no se ha vivido, no hay un reporte claro de un trauma directo, es el que puede ocurrir como parte de este tipo de daño osteoporótico en la columna. Y es llamativo porque las fracturas más comunes son las de este tipo, las de cadera, que cambian diametralmente en muchos pacientes, y eso vamos a hablar interesantemente un poquito de la fractura de cadera. En el próximo episodio vamos a hablar de lo que sucede con el paciente avanzada de edad, la osteoporosis y la fractura de cadera, y la fractura que puede ocurrir en las muñecas, que generalmente dejan muy pocos elementos, digamos, con impacto a largo plazo, o un disability tan importante como el que puede verse ocasionado con la fractura que puede ocasionar la fractura de cadera. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta. ¿Puede una mielopatía producir una hernia discal? Casi siempre es al revés. Casi siempre una hernia discal, en dependencia si es ventral, si es lateral, qué tanto está produciendo una compresión a nivel medular, es la que puede producir cambios mielopáticos. Generalmente es así, no es al revés. Es raro que una mielopatía propia produzca una hernia discal. Casi siempre el orden es al revés. Una hernia discal produce una compresión mielopática en dependencia qué tan severa sea la... Mira, eso es un tema interesante, deberíamos hablar de hernias discales más para adelante también.
Pero sí, generalmente es al revés. Generalmente una hernia discal pronunciada, ventral, compresiva, pues produce una mielopatía. Si es lateral, con compresión lateral, pues puede producir una radiculopatía en dependencia hacia qué lado esté produciendo una compresión y a qué nivel. Y ahí va a haber o va a ocurrir el reflejo de acuerdo con la región en la cual está produciendo esa inervación, cuando hablamos de una radiculopatía, y la mielopatía en dependencia a qué nivel está y cuánto es la compresión que puede producir una hernia discal. Hay muchos factores asociados. Ese tema también está bueno para tocarlo otro día. Hay muchos temas que tocar por ahí, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente nos pasamos el tiempo inclusive, pero bueno, es porque la gente lo que quiere siguen haciendo preguntas. Sí, sí. Para la semana que A viene. niveles lumbares, por supuesto. Las hernias discales pues, pueden producir o traducirse en un trastorno mielopático. Correcto, sí. Bueno, a alguien de alguna manera me dice, los síntomas de osteoporosis son muy difíciles, por eso es que está la famosa pesquisa de la que vamos a hablar en el próximo programa, porque es tratar de prevenir y hacer un diagnóstico, digamos, llamémoslo prematuro, digamos, profiláctico de la osteoporosis, porque como habíamos hablado al principio, la osteoporosis no duele, o sea, la osteoporosis generalmente produce el dolor cuando ocurre generalmente una fractura. Existen otros casos específicos, algunos tipos de osteoporosis secundaria que no quiero meterme allí, que no son las más comunes, que pueden producir otro tipo de síntomas que no son los que más vemos nosotros en la atención primaria. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer tenerlo por aquí. Señores, si quieren comunicarse con el doctor telefónicamente, pueden hacerlo a través del 786-250-3230. 786-250-3230 en la ciudad de Miami. ¿Okay? Si necesitan más información, pueden escribir al correo sin problema ninguno y ahí yo lo voy a responder sus dudas totalmente antes de las 48 horas. Perfecto. Gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros. Buen apetito, buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo lunes, si Dios permite, doctor. Terminaremos el tema y vamos a ver si podemos hablar de alguna otra pequeña cosita ahí. Pórtese bien, doctor, por favor. Gracias por la gente que nos ven y nos vemos el próximo lunes. Así va a ser. Este programa va a estar colgado en YouTube, en @LinoFerrer TV, para que estén pendientes si lo quieren volver a ver y grabarse la información que nos enseñó el maestro esta noche. Buenas noches, pues que descansen. Os espero en cita con Venezuela. Chao, chao, que descanse, doctor. Gracias.